Muy bien. Ahora, yendo más a la cuestión de cómo se aplican las matemáticas en general en el desarrollo de videojuegos, podemos, como comentario inicial, decir que, en general, el rubro del desarrollo de videojuegos o de la creación de videojuegos necesita una gran cantidad de conocimientos y de conceptos matemáticos, ¿sí? Para poner un ejemplo, tenemos el calcular la distancia de dos elementos que estén en el escenario de un videojuego, ¿no? Un jugador y su enemigo, dos jugadores, ¿no? Un jugador y un elemento del escenario como un árbol, ¿no? Un objeto que no participe directamente del juego. Bien. ¿Cómo se puede calcular la distancia entre esos dos elementos? Bueno, con el conocido por casi todo el mundo, ¿no? Si se acuerdan del secundario, el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? En el cual la suma de los catetos es igual al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Acá vemos el mismo teorema de Pitágoras, solamente que reexpresado para dos puntos, ¿sí? Que están en un sistema de ejes cartesianos, y por lo tanto tenemos acá ya incluidos los valores de x1 y 1 y x2 y 2, ¿no? Que se corresponden a los puntos P1, P2 para calcular la distancia. Muy bien. Acá tenemos ya otra vez la fórmula reexpresada. Acá hace el punto P1, P2, que es la distancia, ¿no? La famosa hipotenusa, ¿no? Ya con reexpresada directamente teniendo en cuenta dos puntos dentro de un sistema de ejes cartesianos. Y acá tenemos obviamente dos valores concretos de ejemplo para P1 y para P2, ¿sí? Los cuales introducidos a la fórmula nos da que la distancia entre P1 y P2, que son los centros de estos dos cuerpos geométricos, es igual a 43. Bien, ahora los dejo con mi compañero Martín, que va a seguir con la presentación. Ok, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción de la matemática en la industria de los videojuegos. En el desarrollo de los videojuegos, el conocimiento matemático es muy necesario, ya que varios conceptos de las matemáticas se usan en el campo para aplicar los productos de la industria de los juegos, como por ejemplo calcular la distancia de los elementos a la hora de confeccionar el mapa de nivel. Se suele usar el teorema de Pitágoras, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora bien, existen herramientas para hacer que los videojuegos sean más sencillos de realizarse, sin tener que tener un vasto conocimiento de la matemática en profundidad. Uno de ellos son los motores gráficos, luego vamos a estar hablando de uno de ellos específicamente. Bueno, la matemática se complementa con otras disciplinas como la física a la hora de realizar videojuegos, ya que para el movimiento de los elementos de un videojuego sea más verosímil, es necesaria tener en cuenta cuestiones como la ley de la gravedad. En general, se utilizan las funciones durante el desarrollo de videojuegos, que están muy ligadas para las tareas de disponer elementos en el escenario, en especial en los personajes, también para los movimientos de los mismos, ya sean jugadores o enemigos. Pero bueno, antes de empezar, vamos a cambiarme por favor, Fede. Sí, Bueno, antes de empezar, por cuestiones es necesario hacer unas aclaraciones que no vamos a hacer, no nos vamos a enfocar en el ámbito de los videojuegos 3D, sino solo nos vamos a enfocar en los videojuegos 2D. En general, en el mundo de los gráficos de computadoras se suele estilar que el eje Y tenga su parte positiva apuntando hacia abajo, lo cual, a contramano de lo que solemos aprender en las matemáticas discretas de nivel universitario o ya se hace en el nivel secundario, un sistema de coordenadas gráficas de los videojuegos se ve de la siguiente manera. Como vemos en pantalla, se ve el eje cartesiano con el Y ahí abajo y sería similar a la pantalla. Ahí, digamos, se desplazarían nuestros elementos. Bueno, vamos a hablar de las funciones que se utilizan en los videojuegos específicamente para los movimientos. Una de ellas es la función lineal. Una función lineal es aquella cuya gráfica se describe en una recta, su forma matemática es y, m por x más n, siendo m la pendiente y n la ordenada al origen. La pendiente m se describe cuando avanza o retrocede la función en el eje y, por una cantidad en el eje x. Si m es mayor a 0, la función es creciente. Es decir, que a medida que van aumentando los valores de x, los valores de y hacen lo mismo. Y cuando es menor a 0, la función es decreciente. Es decir, que a medida que los
que aumentan los valores de X, disminuyen los de Y. Las funciones lineales suelen usarse para el movimiento de un objeto en un movimiento rectilíneo, o como por ejemplo en la pantalla podemos ver las naves cuando se mueven de forma decreciente o creciente. Bueno, ahora voy a hablar de la función cuadrática. La función cuadrática tiene una forma de parábola y su expresión matemática es, bueno, a por b al cuadrado más b por x más c, donde a es distinto a 0. Si a es mayor a 0, la forma de la parábola es sonriente. Si a es menor a 0, la forma de la parábola va a ser una sonrisa invertida. Las cuadráticas, en general, tienen una utilidad para describir la trayectoria de proyectiles en los videojuegos. Ya se ve por la forma de la parábola, como por ejemplo en el Angry Birds, cuando tiras un proyectil, o también en otros juegos, como en los juegos no sé, de fútbol, cuando tiras un centro, le pegas a la pelota, también se puede apreciar el uso de la función cuadrática. Bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco del tema de los vectores, que es un tema que es importante saberlo para al momento de desarrollar videojuegos. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es un segmento de la recta dirigido en el espacio. Los vectores se escriben bajo la forma de un producto cartesiano X e Y, si es 2D, X y Z en caso de que sea 3D. Para definir un vector de manera completa, tenemos que saber tres características principales que tienen. Una de ellas es el módulo, que determina la longitud o lo largo del segmento de la recta. Otra es la dirección, que determina la orientación que presenta la recta en un plano. Y el otro es el sentido, que está determinado por el origen y el extremo final del segmento de la recta. Ahí tenemos un par de ejemplos de los que serían los vectores. Bueno, ¿para qué sirven los vectores? En principio la finalidad para los que se utilizan es para representar los elementos del videojuego. También permite mejorar la presentación del movimiento de los mismos. Como podemos ver acá en este gráfico, aquí tenemos una nave en posición inicial, que es el vector pos, y pretendemos moverla con un determinado desplazamiento, que es el vector des, a una posición final que sería nuestro vector 2. Para iniciar esto, se va a mover, para indicar esto, se tiene que mover la nave, sumamos el vector pos al vector des, y bueno, llevamos como resultado al vector 2. Ya sumamos el vector 1, le sumamos el vector des, y ya el vector 2. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la composición de las funciones. La composición de las funciones consiste en aplicar dos o más funciones sobre los elementos de un dominio. Por ende, es la imagen el resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones de un mismo elemento de X. O sea, la composición de funciones se realiza aplicando dichas funciones de orden de derecha a izquierda. De manera que si tomamos como por ejemplo en pantalla gof, X primero actúa en la función f, luego la g sobre f de x sobre los elementos del dominio de la función f. Algo importante a tener en cuenta es que la imagen de la función f debe estar incluida dentro de los dominios de función g, si no se rompería todo. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que es la interpolación. El nombre interpolación proviene de la intermediación, que es una técnica de animación a la que especifican fotogramas clave y la computadora interpola los fotogramas que aparecen entre ellos. Dentro de los programas de gráfica, la interpolación es una operación muy importante y básica. Si hay que hablar de una forma, vamos a comentar un poco el ejemplo. Bueno, o sea, la idea básica es que pasar de A a B, un valor t que representa los estados intermedios. Por ejemplo, si t es 0, entonces el estado es A. Si t es 1, entonces el estado es B. Cualquier cosa intermedia es una interpolación. Ahora vamos a hablar un poco de las curvas Bézier. Se trata de un método desarrollado en el propio ámbito del diseño industrial. Consiste en aproximar las formas geométricas naturales, lo cual se puede hacer con muy poca información y una alta flexibilidad. Su forma más simple es la Bézier cuadrática, como vemos en pantalla, que se necesita mínimo, requiere tres puntos la función. Para dibujar una curva entre ellos, primero interpolamos gradualmente sobre los dos vértices de cada uno de los dos segmentos. Formamos
por 3 puntos usando el valor que van de 0 a 1, como podemos ver en pantalla. Esto nos da 2 puntos que se mueven a lo largo de los segmentos a medida que va cambiando el valor de t, del 0 al 1. Una forma más compleja de la Bézier es la Bézier cúbica, en la que, bueno, más o menos como habíamos explicado anteriormente, acá se puede ver, serían 4 puntos, y bueno, acá podemos ver un poco del código, que se pasan por parámetros los vectores y el valor flotante. Después nos va a retornar, digamos, el, el, el vector que, digamos, que nos da, o sea, el punto t. Bueno, en muchos otros juegos, en muchos juegos donde los elementos siguen un camino sobre un camino de curvas o sinuoso, se aplica el concepto de Bézier. Como podemos ver en el puzzle de Google que vemos acá, donde hay un movimiento sinuoso, ahí se está aplicando las curvas Bézier. Y bueno, la mayoría de los... Me falta decir algo y ya te paso a vos, Víctor. En los motores gráficos se aplica la función lerp, que genera una interpolación dada una serie de puntos. Lerp sería Linear Interpolation en función. Y ahora sí le cedo la palabra a mi compañero Víctor. Perdón. Hola, mi nombre es Víctor Bertolini y voy a volver a hablar de funciones, en este caso de la logarítmica, que como se puede ver tiene un gráfico curvo y tiene una forma que es f de x igual al logaritmo de a de x, donde a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y como en el caso de la función lineal, tiene tres distintas posibilidades, donde si x es igual a 1, produce una función que siempre vale 0, si a es mayor que 1, la función es creciente, y si a es menor que 1, la función es decreciente. Me paso la página, gracias. El uso de la función logarítmica en los videojuegos es un caso particular, ya que a diferencia de la lineal o incluso la trigonometría que vamos a ver más adelante, la logarítmica no se usa para algún movimiento eh, o alguna acción dentro del juego, sino que se usa más estadísticamente para ver cómo tiene que crecer la experiencia en los juegos. Es decir, cuando vos arrancas un juego, normalmente con muy pocas misiones o enemigos matados o objetivos cumplidos, vas a subir varios niveles, pero conforme avanzás, se te va a volver más difícil. Y eso se hace de tal forma que cumpla con una curva, con una función, con la curva de una función logarítmica. Eh, y esto es así ya que sí, por ejemplo, te costará muy poca experiencia subir de nivel, más adelante estarías sobreleveleado y los juegos te parecían muy fáciles y te aburrirías. Y por el contrario, si los juegos costaran demasiada experiencia y no subieras fácil, estarías frustrado y podrías desinstalarlos, a que no mucha gente le interesan los retos mientras juega, prefieren pasar un buen rato y no les interesa estar serios jugando. Bueno, pasando al siguiente tema, tenemos el concepto de trigonometría, que de manera muy simplificada y rápida es la rama de la matemática que se encarga de estudiar la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo. Pero, ¿esto cómo se puede aplicar en los videojuegos? Pásame la diapositiva, por favor. Gracias. Eh, y la respuesta es relativamente simple, o sea, se basa principalmente en el diseño y movimiento de personajes y cómo actúan también las cámaras de cuando está jugando. Es decir, cuando sucede una escena se puede mover para un lado o si sucede algo importante le enfocan a eso para que la experiencia sea la más óptima y se vea todo lo que se requiera. Por ejemplo, en este gráfico se está utilizando para calcular una línea de mira de un cañón para que llegue hasta el blanco y eh, y si el disparo sea diagonal recto, y para eso se crea un triángulo, que obviamente después el jugador no ve, para calcular la distancia y cómo llega. Esto nos presenta en otra situación, ya que cuando se aprende trigonometría nos suelen enseñar que la trigonometría funciona en radianes y en grados. Y eso es principalmente ya que radianes es la medida internacional con la que se usa la trigonometría, pero los grados son lo que nosotros estamos acostumbrados y nos enseñan desde chiquitos. Y esto nos presenta el problema de convertir radianes a grados, que para que entendamos fácil, y esto está muy simplificado, se puede ver ahí en la imagen
que el pasaje se realiza al igualar los radianes obtenidos, los radianes que se tienen, por grados por pi dividido 180. Y el 180 es así, ya que se sabe que un pi es igual a 180 grados. Por otro lado, existen tres razones trigonométricas fundamentales que vamos a escribir de manera rápida: el seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo se calcula con el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, que como se ve es A sobre C. Después, el coseno se calcula con el cateto adyacente dividido la hipotenusa, B sobre C. Y la tangente se calcula con el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, es decir, A sobre B. Bueno, acá tenemos un gráfico de una función seno que, como se puede ver, tiene sus dominios son todos los reales y su recorrido, que normalmente lo estudiamos como imagen, es de 1 a menos 1. Y su periodicidad es de 2pi. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que completa una onda, tiene que pasar un 2pi. Ahora sí, gracias. Bueno, ahora, por otro lado, tenemos la función coseno, que en su gran mayoría es igual a la función seno, ya que tiene su mismo dominio, su mismo recorrido o imagen y su misma periodicidad. Su diferencia más grande es en qué representa cada gráfico, ya que el gráfico de la función seno representa la variación de la ordenada del punto de una función, mientras que la coseno representa la variación de la abscisa de una función. Pásame, por favor, gracias. ¿Y esto en qué o sea, cómo se aplicaría todo esto a los videojuegos? Bueno, esto se utiliza más que nada para el cálculo de coordenadas de un vector. es- y en qué coordenadas se quiere calcular. Es decir, si se quiere saber la coordenada y, se utiliza el seno, pero si se quiere saber la coordenada x, se calcula el coseno. Y eh, estas funciones devuelven valores entre 1 menos 1 y a ese valor se lo multiplica por el largo del vector que ya sabemos. Y esto nos da una posición exacta de coordenadas. Y una forma de aplicarlo es como se ve en la imagen. Speed de x es igual al largo del vector, que acá lo llaman speed length, por el coseno del ángulo, que es speed angle. Eso para x. Y para y es speed de y, que es igual al largo del vector, por el seno, que es speed angle, del speed angle. Y por último tenemos la función tangente, que como se puede notar es bastante diferente de sus contrapartes, ya que su gráfico las líneas son verticales y en vez de horizontales, y que sus valores también son distintos. Por ejemplo, sus dominios son los reales menos pi sobre 2 más k de pi, donde k pertenece a los números enteros, su recorrido o imagen son todos los reales, y su periodicidad es solamente de pi, es decir, se cumple un recorrido cada menos distancia. Ahora le cedo la palabra de vuelta a mi compañero Federico. Muchas gracias. Ahí. Bueno, otro concepto importante de matemática en cuanto al desarrollo de videojuegos es la cuestión de las matrices, ¿sí? Que básicamente cuando lo estudiamos en secundaria era una forma de representar sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Bueno, y así es como nacieron en general, no hace mucho tiempo como concepto para lo que es la historia de las matemáticas, ya que nacieron a mediados del siglo XIX aproximadamente, como lo que vimos básicamente, que es una forma muy breve de poder expresar sistemas de ecuaciones lineales que tengan, para establecerlo y seguir en adelante, ¿no? M cantidad de ecuaciones lineales con N cantidad de incógnitas, ¿sí? Ahora bien, actualmente mayormente se usa a las matrices como una forma de organizar los datos, ¿sí? Para establecer un patrón, para poder formalizarlo, vamos a decir que una matriz de orden de m por n, ¿sí? Es un conjunto rectangular de elementos A, subíndice, I, J, que están dispuestos en m cantidad de filas y en n cantidad de columnas, lo cual ¿sí? La matriz que ponemos acá de ejemplo lo muestra bastante bien, ¿no? El último elemento de la matriz, que está en el extremo derecho inferior, ¿sí? Es A subíndice M, ¿sí? Por lo que indica la fila, subíndice N, que indica la columna en que se sitúa, ¿no? Podemos pensar también las matrices como una variación de las tuplas también, ¿no? Donde el orden importa doblemente, ya que importa tanto en orden lineal como en orden de grilla, ¿sí?
y de hecho, como tuplas, pertenecerían al ámbito de los reales elevado a la mxn, ¿sí? M, recuerden, cantidad de filas, n, cantidad de columnas. Muy bien. Ahora bien, ¿para qué nos sirven las matrices en el desarrollo de videojuegos? Bueno, básicamente permite una mejor representación de elementos, ¿no? Permite representar elementos porque obviamente expresan sistemas de ecuaciones lineales. ¿Y por qué es una mejor representación? Porque posteriori permiten realizar operaciones de movimiento sobre los elementos representados. Un ejemplo muy típico es la famosa rotación, ¿no? Acá en esta diapositiva, si es que la ven, tenemos una imagen, ¿no? La cual se le puede aplicar una rotación de 90 grados en sentido horario y básicamente lo único que cambia en la matriz, ¿sí? Son un par de números en la columna de X y en la columna de Y, ¿sí? Acuérdense, por favor, que para los que se están confundiendo un poco, que Y tiene sus valores positivos apuntando hacia abajo, recuérdenlo, para la cuestión de las gráficas. Bien, ahora dejo a Martín que siga, por favor, con la presentación. No, me toca a mí. Víctor, discúlpame. No hay problema. Bueno, ahora retomando con lo que nos dijo Martín antes, que nos mencionó, ¿qué es un motográfico? Y la definición más simple es que un motográfico es un entorno de trabajo de software diseñado para crear y desarrollar videojuegos. Esto se compone de las herramientas básicas que necesita un programador para hacer funcionar y renderizar sus juegos, que muchas veces produce que no necesites una gran cantidad de conocimientos matemáticos para hacerlo, pero que si lo posees te da una gran ventaja por el simple hecho que vas a entender qué es lo que esas funciones que el programa te las toma automáticamente estás realizando. Bueno, esto nos lleva a mencionar a Godot, que es un motor gráfico creado por un estudio argentino que se llama Ocam Studios, que se creó en 2001 y que a partir de 2014 pasó a ser de código abierto, es decir, que cualquiera puede utilizarlo para crear sus propios juegos sin pagar por el software. Y tiene la capacidad de crear juegos 2D y 3D. Bueno, como se puede ver en esta diapositiva, este motor es muy completo y cuenta con animaciones, tilemaps, que para que se entienda, los tilemaps son cómo se crean los mapas en los juegos plataformeros tipo Mario, donde tenés una línea verde que vas caminando. Bueno, eso es como así se le llama a la creación de los mapas. También tenemos los shaders, que en español se los conoce como sombreadores, que son utilizados más que nada para transformar vértices o el coloreo de píxeles con el propósito de generar efectos visuales como fuego, niebla, iluminación, etc. Por otro lado, también hay que mencionar que Godot cuenta con su propia sintaxis, que se llama GDScript, que es un lenguaje de alto nivel, y con un lenguaje muy similar una sintaxis muy similar a la del lenguaje de Python. Bueno, en esta diapositiva y en la siguiente vamos a ver distintos ejemplos de la librería de funciones de Godot que, eh, que usa Godot. Por ejemplo, entre la librería de funciones podemos destacar la función de gris, que devuelve el valor introducido en radianes en forma de grados, la función log, que calcula el logaritmo natural de un valor ingresado, o la negate, que devuelve el valor opuesto a nuestro valor ingresado. Y por otro lado tenemos la librería de funciones matemáticas, que cuenta con las que ya mencionadas antes, sin, cos y tan, que son el seno y el coseno respectivamente, y el PAU, por ejemplo, que devuelve el valor ingresado elevado a una potencia determinada por el programador. Y le cedo la palabra a mi compañero Martín. Bueno, acá de vuelta nombramos la interpolación, ya que es una función muy importante para desarrollar videojuegos. Bueno, ya la expliqué anteriormente, pero pasamos un poco al código, que bueno, acá se puede ver cómo pasamos una variable twin es interpolación, y como parámetro le pasamos digamos, la misma interpolación, y bueno, nos va a retornar la transición que hay del vector 2 al vector 2 y su resultado, que es la distancia, digamos. Vamos a ver, por favor. Después, bueno, vamos a hablar un poco de otras funciones que tiene Godot,
como la linear interpolate, que bueno, lo que va a retornar es un vector y espera dos parámetros, el vector y su peso, digamos. ¿Sabe? Después, bueno, tenemos la función angle, que retorna el ángulo del vector que con respecto al eje X. Por ejemplo, vector 2.right.angle nos va a retornar 0 y el vector 2.down angle nos va a retornar pi. Pasame por favor. Después, bueno, tenemos la función angle2, que va a retornar un número flotante, que es el ángulo del vector en radianes. Pasame por favor. Bueno, acá como parámetro le pasamos un número flotante y va a devolver el coseno a partir del ángulo expresado en radianes. Pasamos por favor. Bueno, después viene la función sin, que nos va a retornar el seno a partir del ángulo X expresado en radianes. El parámetro que recibe es un número flotante y también el que devuelve es un número flotante. Bueno, después tenemos la función de 2rad, que bueno, convierte un ángulo expresado en grados a radianes. Espera un número flotante y retorna un número flotante. Vamos a ver. Bueno, tenemos la función tan, que retorna un número flotante y espera un número flotante, devuelve la tangente a partir del ángulo que le pasamos por parámetro. Después, bueno, tenemos la función atan, que devuelve el arco, la tangente del S, que sería nuestro parámetro, usado para obtener el ángulo de la tangente. Y bueno, este método no nos va a decir en qué cuadrante se encuentra el ángulo, pero para eso tenemos atan2, que sí nos va a decir, que bueno, atan2 espera dos parámetros, el primer parámetro es y el segundo parámetro es x. Y bueno, este sí nos va a retornar el signo de ambos argumentos para determinar el cuadrante. Es muy importante no olvidarse el orden de los parámetros, siempre se pasa primero y después x, y hace la conversión. Bueno, tenemos la función techo, que redondea al parámetro que le pasamos s para arriba, devolviendo el valor más entero pequeño, y bueno, podemos notar en matemática discreta, el símbolo sería como un módulo, pero con patitas para arriba, y bueno, por ejemplo, si pasamos sail de 1.45 nos va a retornar un 2, y si pasamos sail 1,001 nos va a retornar 2. Como contracara tiene también la función floor, que sería la función piso, que va a devolver el número entero más grande, no mayor a nuestro S, que es el parámetro. En la matemática discreta sería el símbolo de módulos, pero con las patitas para abajo, como vemos en pantalla. Y, por ejemplo, si a floor, a la variable a floor le pasamos 2.45, nos va a retornar 2, 2.99 nos va a retornar 2, y menos 2,99 nos va a retornar menos 3. Y bueno, por último tenemos la función POW, que es la función de potencia. Esta también espera recibir dos parámetros. El primero va a ser la base y el segundo el número que elevamos. Por ejemplo, si pasamos 2,5 nos va a retornar un 32. Bueno, la conclusión que llegamos de las matemáticas discreta en los videojuegos, podemos notar que es muy importante el hecho de saber funciones, más que nada vectores y matrices, y llegamos a la conclusión que también es muy importante las matemáticas, más que en otros sectores de la programación, no en todos, pero por ejemplo, para hacer una página web quizás no se necesita tanta matemáticas como si se necesita en el desarrollo de videojuegos. También quería nombrar que, bueno, el día que nosotros nos decidimos por este tema, digamos, por elegir la aplicación de desarrollo en videojuegos, ese mismo día me recibí en una invitación a la materia de desarrollo de aplicaciones de videojuegos, donde los chicos expusieron su videojuego, su proyecto final, y bueno, lógicamente fui para indagar más del tema en cuestión, y bueno, ahí es donde me nombraron a Godot, y bueno, la verdad que los chicos me prestaron un poco de información, hablé con Matías, que es el ayudante de la cátedra, y él me dijo que sí, que la matemática es importante, si bien quizás los motores gráficos como
como Godot te simplifican un montón, porque bueno, tenés un montón de funciones que te resuelven cosas matemáticas, está bueno tener conocimientos. Estuve indagando un poco más del tema y me comentaron que cuando arranca la materia esta, hacen un poco de hincapié en los dos temas fundamentales que se necesitan saber para desarrollar un videojuego, que son matrices y vectores, que lo estuvimos nombrando anteriormente. Bueno, esos son temas de matemáticas 2 que no, también me dijeron que no es excluyente tener matemática 2, pero sí que cuando arranca la materia ven un poco de esos temas. Y bueno, también les pregunté un poco qué necesitan, qué se necesita para llegar bien a esa materia, porque si ustedes bien sabrán, o si al que no sabe les comento, la aplicación de desarrollo de videojuegos es una materia complementaria para los que queremos ser técnicos, o sea, tenemos que tener 3, y bueno, esta sería una de ellas, no necesitas tener ninguna aprobada, ni tampoco es correlativa de alguna, pero sí me dijeron que es importante tener conocimientos de objetos 2. ¿Por qué? Porque Godot es un motor gráfico que está orientado a objetos y bueno, usa patrones de diseños que vemos en objetos 2, por lo cual me dijeron que es importante tener objetos 2 y que lo que ellos disfrutaron más, o sea, no se les complicó el hecho de tener que programar su juego, pero sí se les complicó, o lo que más inquietudes les despertaba era el hecho de la animación, elegir un personaje, elegir un tema, la música, los colores. Perdieron más tiempo en esas cuestiones que no, más que en el programar el juego en sí. Y bueno, vamos a concluir. Ahí tenemos un poco la bibliografía. Bueno, gracias por la atención y asistir a nuestro webinar. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta, están abiertos a las preguntas. Y bueno, no sé si hay ustedes quieren comentar algo más, Víctor o Fede.